Imagínate esto. Es enero de 1587. Estás en el lugar más alejado de la civilización que existe en el planeta. Y acabas de encontrar una ciudad fantasma. Pero no es una ciudad abandonada cualquiera. No, no, no. Es una ciudad llena de cadáveres. Cadáveres vestidos, sentados en sus casas, como si la muerte los hubiera sorprendido en medio de su rutina diaria. El olor a muerte es tan intenso que te hace vomitar. Esto es exactamente lo que vio Thomas Cavendish, un corsario inglés de solo 27 años, cuando llegó a un lugar llamado Ciudad del Rey Don Felipe, en el Estrecho de Magallanes. Y lo que escribió después te va a dar escalofríos. Murieron como perros en sus casas, vestidos, hasta que el pueblo estuvo impregnado por el hedor de los muertos. ¿Qué demonios había pasado ahí? ¿Cómo es posible que una ciudad entera, fundada apenas 3 años antes, con toda la pompa del Imperio español, se convirtiera en un cementerio? Cavendish caminaba entre las casas de madera, esquivando cuerpos, buscando sobrevivientes. Y cuando finalmente encontró uno, solo uno, ese hombre le contó una historia que es, literalmente, una de las mayores tragedias de la era de los descubrimientos. Una historia de ambición desmedida, traición brutal, incompetencia mortal y abandono cruel. Porque esta no es la típica historia de exploradores valientes conquistando nuevos mundos. No. Esta es la historia de cómo un imperio mandó a la muerte a 300 personas, las abandonó en el fin del mundo y luego simplemente se olvidó de ellas. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Hasta 1955, nadie sabía realmente dónde había estado esa ciudad. Los mapas mentían, las crónicas se contradecían, y aún hoy hay 500 cuerpos desaparecidos que nunca han sido encontrados. ¿Quieres saber qué pasó realmente? Abróchate el cinturón, porque esta historia tiene de todo. Tormentas que matan a 800 personas en 6 días, un general que traiciona a su propia expedición, intentos desesperados de supervivencia y uno de los abandonos más crueles de la historia. Antes de continuar, si te gustan estas historias donde la realidad supera la ficción, dale like y suscríbete si quieres más. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves, porque esta historia conecta a medio mundo, desde España hasta Chile, pasando por el lugar más remoto del planeta. Ahora sí, vamos a contextualizar esta locura. Estamos en 1580 y el mundo era básicamente un tablero de Risk, donde todos querían dominarlo todo. Europa era como un reality show de competencia extrema, donde los países no se mataban entre ellos directamente. Bueno, a veces sí, pero preferían mandarse corsarios y piratas para joderse mutuamente sin declarar guerra oficial. España era como ese amigo que siempre presume de tener dinero, y con razón. Tenía todo el oro y la plata de América fluyendo como río. Pero tenía un problema enorme llamado Francis Drake. Este tipo, Drake, era básicamente el pesadilla de España. Un corsario inglés, o sea, un pirata con permiso oficial de la reina Isabel I de Inglaterra. Y en 1578 hizo algo que dejó a los españoles con la boca abierta. Cruzó el Estrecho de Magallanes desde el Atlántico, subió por todo el Pacífico, que se suponía era el lago español, saqueó ciudades, robó tesoros y se largó de regreso a Inglaterra como si nada. ¿Entiendes la gravedad de esto? El Pacífico era territorio exclusivo español. Era como si alguien entrara a tu casa, se robara tu tele, tu PlayStation, saludara a tu familia y saliera por la puerta de atrás, silbando. Una humillación total. Felipe II, el rey de España, estaba furioso. Y entonces aparece nuestro protagonista con una idea que, en teoría, sonaba brillante. Majestad, ¿y si cerramos el estrecho? Fundemos ciudades ahí, ponemos fortalezas, y que ni Drake ni ningún otro pirata inglés pueda pasar nunca más. Suena bien, ¿no? El único problema es que ese ahí es literalmente el culo del mundo.
El estrecho de Magallanes es uno de los lugares más hostiles del planeta. Vientos huracanados, corrientes traicioneras, frío mortal, niebla constante y en esa época cero conocimiento real de cómo sobrevivir ahí. Pero bueno, cuando tienes un imperio que mantener y un ego que defender, los detalles como condiciones extremas de supervivencia son secundarios. ¿Y quién era el loco que propuso esto? Ah, ese tipo merece que lo conozcas bien. Pedro Sarmiento de Gamboa no era un tipo normal. Este hombre era lo que llamaríamos hoy un hombre renacentista. Marino, matemático, astrónomo, cosmógrafo, soldado, historiador, escritor. Básicamente, si había una habilidad útil en el siglo XVI, Pedro la tenía. Nació entre 1530 y 1532, posiblemente en Alcalá de Henares, la misma ciudad que Cervantes, y desde joven demostró que era diferente. Mientras otros jugaban, él estudiaba las estrellas. Mientras otros soñaban con gloria militar fácil, él aprendía matemáticas y navegación. Pero Pedro tenía un problema. Era demasiado curioso. Y en esa época, ser demasiado curioso podía meterte en serios problemas con la Inquisición. De hecho, lo acusaron de practicar astrología, que para la Iglesia era casi como brujería. ¿Te imaginas? El tipo estudiaba las estrellas para navegar mejor y casi termina en la hoguera. A pesar de esto, o tal vez precisamente por su carácter rebelde, Sarmiento destacó como pocos. Se fue al Perú, donde escribió una de las obras más importantes sobre la historia de los incas. Historia de los incas, escrita en 1572, fue una de las fuentes mejor documentadas sobre el Perú prehispánico. O sea, además de explorador, el tipo era un académico serio. Pero lo que realmente puso a Sarmiento en el mapa fue su obsesión con Francis Drake. Cuando Drake atacó el Pacífico en 1578, el virrey del Perú le dijo a Sarmiento: «Ve y atrápalo». Y Sarmiento se lanzó a perseguirlo. No lo alcanzó. Drake era demasiado rápido, pero en esa persecución, Sarmiento hizo algo que nadie había hecho antes. Navegó el estrecho de Magallanes desde el Pacífico hacia el Atlántico. Todos hasta ese momento lo habían cruzado al revés, de este a oeste. Sarmiento lo hizo de oeste a este, contra vientos y corrientes brutales. Y mientras lo hacía, tomó notas, hizo mapas, estudió cada canal, cada bahía, cada corriente. Se convirtió en el mayor experto del estrecho. Y cuando regresó, le dijo al virrey: «Puedo cerrar ese paso. Puedo fundar ciudades ahí y asegurarlas para España». El virrey se lo creyó. Felipe II se lo creyó. Le dieron el visto bueno para organizar la expedición más ambiciosa que España había intentado en el extremo sur del mundo. Pero aquí viene el primer gran error, la primera señal de que todo iba a salir terriblemente mal. Felipe II no le dio el mando completo a Sarmiento. Imagínate que estás organizando la expedición de tu vida. Conoces el terreno mejor que nadie. Tienes experiencia, tienes el plan perfecto. Y entonces, tu jefe te dice: «Ah, por cierto, vas a tener que compartir el mando con Diego Flores de Valdés». Diego Flores de Valdés. Ese nombre, para Sarmiento, debió sonar como una sentencia de muerte. ¿Quién era Diego Flores? Era un noble, un capitán con conexiones en la corte, con experiencia militar, y un enemigo personal de Sarmiento. Estos dos se odiaban. No era solo antipatía profesional, era odio visceral, y Felipe II, en su infinita sabiduría real, decidió que estos dos tipos que se detestaban debían coliderar la expedición más peligrosa del imperio. ¿Qué podría salir mal? La preparación fue épica. 23 naves, casi 3.000 personas. Marineros, soldados, colonos con sus familias, artesanos, carpinteros, herreros, hasta curas y monjas. Provisiones para meses. Cañones, armas, herramientas, semillas, animales. Era como preparar una misión a Marte, pero en el siglo XVI. El plan era claro: navegar hasta el estrecho de Magallanes,
fundar no una sino 2 ciudades fortificadas, dejar colonos para que las defendieran y establecer un bloqueo permanente contra corsarios. Suena ambicioso pero factible, ¿no? Pues aquí viene el primer acto de incompetencia criminal de Diego Flores. Era septiembre de 1581. Los pilotos, Sarmiento incluido, le dijeron a Flores: «No podemos zarpar ahora, es temporada de tormentas. Esperemos a diciembre, cuando el clima mejore». Es sentido común, ¿no? Si todos los expertos te dicen no hagas esto, pues no lo haces. Diego Flores respondió básicamente: «Yo soy el general, yo decido. Zarpamos ya». Y zarparon el 25 de septiembre de 1581 desde Sanlúcar de Barrameda. 6 días después, 6 días, llegó la tormenta que los pilotos habían predicho. Imagínate 23 barcos de madera, atiborrados de gente, en medio del océano Atlántico, golpeados por una tempestad brutal. El mar embravecido, olas del tamaño de edificios, viento que arranca velas, madera crujiendo por todas partes, gente rezando, vomitando, muriendo. Cuando la tormenta pasó, el balance fue espeluznante. 800 personas muertas, ahogadas o aplastadas. 5 naves hundidas completamente. Y entre los muertos estaban los propios familiares de Diego Flores. ¿Eso lo hizo recapacitar? ¿Lo hizo pensar, tal vez me equivoqué? No. Flores no admitió su error. Nunca lo hizo. Pero lo peor ni siquiera era eso. Lo peor estaba por venir en Brasil. Después del desastre de la tormenta, la flota maltrecha llegó a Brasil para reabastecerse. Tenían que invernar ahí, esperar meses antes de continuar hacia el sur. Invernar. Suena tranquilo, ¿no? Como unas vacaciones forzadas en una playa brasileña. Nada más lejos de la realidad. Lo que pasó durante esos meses en Brasil fue un infierno de corrupción, violencia y traición que dejó a la expedición destrozada antes siquiera de llegar a su destino. Sarmiento empezó a descubrir cosas: robos sistemáticos de provisiones, oficiales vendiendo comida en el mercado negro, marineros desertando en masa, y lo peor, violaciones y asesinatos. ¿Te acuerdas que había familias enteras en la expedición? Mujeres, niños, colonos que iban a fundar las ciudades, pues algunos marineros y soldados se dedicaron a atacarlos. Violaciones, palizas, crímenes que Diego Flores simplemente ignoraba. Sarmiento estaba furioso. Intentó imponer disciplina, castigar a los culpables, pero Diego Flores lo bloqueaba constantemente. Como general supremo, tenía la última palabra, y su palabra era básicamente: déjalos, no pasa nada. La tensión entre ambos llegó al punto de ruptura. Sarmiento escribió cartas desesperadas al rey, denunciando a Flores, llamándolo timorato, inmoral e inhumano, verdadera bestia negra. Pero las cartas nunca llegaron. ¿Sabes por qué? Porque Diego Flores las interceptaba, las escondía, hacía que desaparecieran. O sea, Sarmiento estaba intentando advertir al rey que la expedición se estaba yendo al demonio, y su propio colíder estaba saboteando su comunicación. Mientras tanto, las provisiones se agotaban, no por consumo normal, sino por robo y corrupción. La comida que debía alimentar a 3.000 personas durante meses estaba siendo vendida, robada, desperdiciada. Y entonces llegó el momento de intentar entrar al estrecho de Magallanes. Para este punto ya no eran 23 barcos, eran 16. Luego se redujeron a 5. La gente moría de enfermedades, de hambre, de desesperación. Y cuando finalmente llegaron a la entrada del estrecho, en diciembre de 1582, Diego Flores intentó entrar y fracasó. Las corrientes eran demasiado fuertes, los vientos demasiado violentos. Los barcos no podían avanzar. Sarmiento le rogó que esperaran, que estudiaran las corrientes, que intentaran en otro momento. La respuesta de Flores fue la que definiría toda la tragedia que vendría. Se dio por vencido. Simplemente dijo: esto es imposible, y decidió regresar a Brasil.
Pero antes de irse, hizo algo imperdonable. Estamos en junio de 1583. La expedición lleva casi 2 años desde que zarpó de España y no ha logrado absolutamente nada. Pero Diego Flores está cansado, frustrado y probablemente aterrado de lo que el rey dirá cuando se entere del desastre. Así que toma una decisión que aún hoy, más de 400 años después, resulta increíble por su crueldad. Va a abandonar la misión. Va a regresar a España. Pero no puede regresar con las manos vacías. Necesita un chivo expiatorio. Necesita alguien que se quede y cargue con la culpa del fracaso. Ese alguien es Sarmiento. Flores le dice: tú te quedas, te dejo una nave, provisiones y 338 personas. Inténtalo tú si eres tan bueno. Léeme bien esas cifras. De casi 3.000 personas que salieron de España, solo quedan 338. Y Flores se va a llevar los mejores barcos, las mejores provisiones, los mejores hombres. Le deja a Sarmiento una nave llamada Santa María de Castro, una fragata menor, básicamente un cascarón flotante, y 338 personas desnutridas, enfermas, desmoralizadas. Y las provisiones que le deja son una burla. Comida podrida, herramientas rotas, ropa inadecuada para el frío extremo que van a enfrentar. Sarmiento se queda ahí, en Brasil, viendo cómo Diego Flores se larga con todo lo bueno, sabiendo que está a punto de intentar lo imposible, con recursos miserables. Pero Sarmiento no se rinde, porque a pesar de todo, a pesar de la traición, la incompetencia, el sabotaje, él cree en la misión. Cree que puede fundar esas ciudades, que puede cerrar el estrecho, que puede cumplir su promesa al rey. Así que reorganiza lo que le queda. Consigue otra nave pequeña, la María. Reparte las provisiones como puede. Habla con los colonos, los anima, les promete que lo van a lograr. Y en diciembre de 1583, casi 2 años y medio después de zarpar de España, Sarmiento finalmente entra al estrecho de Magallanes, pero solo con 3 o 4 barcos maltrechos y 300 personas que ya están medio muertas. El viaje por el estrecho es una pesadilla. Canales estrechos donde los barcos casi se estrellan contra las rocas, vientos que cambian de dirección sin aviso, corrientes que los empujan hacia atrás cuando intentan avanzar, frío que congela las cuerdas y hace que los dedos de los marineros se queden pegados al metal. Están buscando un lugar para fundar la primera ciudad. Necesitan una bahía protegida, con agua dulce, con madera, con tierra cultivable. Y después de semanas de búsqueda desesperada, encuentran un lugar que parece funcionar, cerca del Cabo Vírgenes, en lo que hoy es Argentina. El 11 de febrero de 1584, Sarmiento funda la primera ciudad. Nombre de Jesús. La ceremonia es emotiva. Plantan una cruz, celebran misa, cantan un Te Deum. Los colonos lloran de alivio. Lo lograron. Están vivos. Tienen un hogar. Pero Sarmiento sabe que una ciudad no es suficiente. El plan original era fundar 2 para asegurar el control del estrecho. Necesita encontrar otro lugar más adentro, más estratégico. Así que deja parte de la gente en nombre de Jesús y continúa explorando. Y ahí viene uno de los giros más dramáticos de toda la historia. Sarmiento navega más hacia el oeste, buscando el sitio perfecto para la segunda ciudad. Y lo encuentra. Una bahía hermosa, protegida, con todo lo necesario. La llama Ciudad del Rey Don Felipe. El 25 de marzo de 1584, funda la segunda ciudad con la misma ceremonia. Cruz, misa, juramentos de lealtad. Pero hay un problema enorme. Necesita traer a más colonos desde nombre de Jesús. Y los barcos están destrozados, sin capacidad para transportar a tanta gente. La solución de Sarmiento: que caminen 70 leguas, 350 kilómetros, a pie, por territorio desconocido, en pleno invierno patagónico. Es como pedirle a alguien que camine de Madrid a Barcelona, pero sin carreteras, sin abrigo adecuado,
sin GPS, atravesando bosques congelados, cruzando ríos helados, con el viento patagónico azotándote la cara. Y encima no están solos. Los pueblos indígenas de la zona, principalmente tehuelches, no están nada contentos con estos extraños que han invadido su territorio. Al principio hay contactos pacíficos. Sarmiento incluso bautiza a 2 jóvenes indígenas, Juan Chalincarlán y Francisco, a quienes llama los chicos. Pero la relación se deteriora rápido. Los españoles necesitan comida desesperadamente. Intentan comerciar, pero hay malentendidos, abusos, tensiones. Y entonces vienen los ataques. Un grupo de tehuelches ataca a los colonos. 12 españoles resultan heridos. 1 muere. La expedición, ya débil, queda aterrorizada. La marcha se convierte en una carrera de supervivencia. Gente muriendo de frío, de hambre, de agotamiento. Cuerpos que tienen que dejar atrás porque no hay fuerzas para cargarlos. De los que intentaron la marcha, 40 personas simplemente desaparecen. Nunca llegan a Rey Don Felipe. Nunca son encontrados. Hasta hoy, nadie sabe qué pasó con ellos. ¿Se perdieron? ¿Fueron capturados? ¿Murieron congelados en algún rincón del bosque? Es uno de los misterios más perturbadores de toda la historia. Los que sí llegan a Rey Don Felipe están en condiciones lamentables. Desnutridos, congelados, traumatizados. Pero Sarmiento no puede detenerse, porque ahora tiene otro problema. Los barcos están destrozados y necesitan reparaciones urgentes, pero no tienen clavos. ¿Su solución? Derretir las espuelas de los soldados para hacer clavos artesanales. Es ingenioso, sí, pero también desesperado. Reparan los barcos como pueden. Sarmiento decide que tiene que ir a buscar más provisiones, porque la realidad es brutal. Con lo que tienen, no van a sobrevivir al invierno. Entonces, toma una decisión que lo va a atormentar el resto de su vida. Embarca en uno de los barcos para ir hacia el norte a buscar ayuda, dejando a los colonos bajo el mando de Andrés de Viedma. Les promete: vuelvo en 1 mes, 2 meses máximo. Traigo provisiones, ropa de abrigo, refuerzos. Zarpa en mayo de 1584. Los colonos se quedan en la playa, despidiéndolo, confiando en él. Y Sarmiento nunca vuelve. Sarmiento navega hacia la salida atlántica del estrecho. El plan es simple: salir, subir por la costa hacia Chile o Perú, conseguir provisiones y regresar rápido. Pero el estrecho de Magallanes tiene otros planes. Los vientos huracanados del oeste, esos vientos que hacen del estrecho uno de los lugares más peligrosos del mundo, lo empujan sin piedad. Intenta retroceder, intenta anclar, intenta maniobrar. Nada funciona. El viento lo expulsa del estrecho literalmente, como si el lugar mismo dijera: no, tú aquí no vuelves. Sarmiento está desesperado. Intenta regresar 1, 2, 3 veces. Cada vez el viento lo rechaza. Cada vez pierde más tiempo, más provisiones, más esperanza. Y entonces toma la decisión más lógica que puede. Si no puedo entrar por el Atlántico, daré la vuelta y entraré por el Pacífico. Empieza a navegar hacia el norte por la costa atlántica, rumbo a Brasil, con la intención de rodear Sudamérica y bajar por el Pacífico. Pero el barco está destrozado, la tripulación exhausta, y cuando llegan a Brasil, lo impensable sucede. La tripulación portuguesa se amotina. Se niegan a seguir. Le dicen a Sarmiento: no vamos a volver a ese infierno, nos quedamos aquí. Sarmiento intenta convencerlos, amenazarlos, sobornarlos. Nada funciona. Está solo, sin barco, sin tripulación, a miles de kilómetros de sus colonos. Así que toma otra decisión desesperada. Va a ir a España personalmente. Va a hablar con Felipe II. Va a conseguir que el rey envíe una expedición de rescate. Consigue pasaje en un barco que va a Europa. Cruza el Atlántico. Está a punto de llegar a España, a punto de cumplir su misión. Y entonces lo capturan piratas franceses. No, no es broma. Después de todo lo que ha pasado, después de todas las tragedias,
Sarmiento es capturado por corsarios hugonotes franceses, que lo llevan prisionero. Lo encierran en un castillo en Francia. 3 años. 3 años preso mientras sus colonos mueren en el fin del mundo. Finalmente, después de pagar un rescate de 6.000 ducados, una fortuna, más 4 caballos, lo liberan. Logra llegar a España. Logra hablar con Felipe II. Le cuenta todo. La traición de Diego Flores, el abandono, los colonos muriendo. ¿Y sabes qué hace Felipe II? Nada. Bueno, no exactamente nada. Le da palabras de aliento a Sarmiento. Le promete que se verá el asunto. Pero no envía ninguna expedición de rescate. No manda provisiones. No hace absolutamente nada por salvar a esas 300 personas. Sarmiento está destrozado. Ha fracasado. Y lo peor es que sabe con certeza absoluta que sus colonos están muriendo, mientras él está atrapado en la burocracia y la indiferencia real. Mientras tanto, en el Estrecho de Magallanes, se está desarrollando una tragedia de proporciones bíblicas. Volvamos a los colonos. Es mayo de 1584. Sarmiento acaba de partir prometiendo volver pronto. 300 personas se quedan, unas en nombre de Jesús, otras en Rey Don Felipe. Al principio mantienen la esperanza. Volverá en un mes, se dicen. Racionan comida, intentan pescar, cazar, recolectar mariscos. Los mejillones se convierten en su salvación temporal. Pasa un mes, Sarmiento no vuelve. Pasan 2 meses. Nada. Llega el invierno, el verdadero invierno patagónico. Y aquí viene algo crucial que nadie les dijo. La latitud similar a España no significa clima similar a España. En España, esa latitud da un clima mediterráneo templado. En el hemisferio sur, en el Estrecho de Magallanes, significa vientos huracanados, nieve, temperaturas bajo cero y tormentas que duran semanas. Los colonos no tienen ropa adecuada. Las casas de madera no están bien aisladas. El frío se cuela por todas partes. La gente empieza a morir de hipotermia. Y la comida se acaba. Los mariscos se agotan. Los venados son difíciles de cazar. El escorbuto aparece. La enfermedad que pudre las encías, afloja los dientes, hace que la piel se llene de moretones. En nombre de Jesús, la desesperación crece. Andrés de Viedma, el jefe militar que dejó Sarmiento, toma una decisión. Tienen que intentar llegar a Chile por mar. Con las pocas herramientas que tienen, comienzan a construir barcas. Usan las espuelas fundidas para hacer clavos. Deshacen partes de las casas para conseguir madera. Es un esfuerzo desesperado, pero es la única esperanza. Construyen 2 barcas pequeñas. No son gran cosa, básicamente balsas con velas, pero tienen que intentarlo. Primavera de 1585. Lanzan las barcas. Unos 30 hombres se dividen entre las 2 embarcaciones. El resto se queda, demasiado débil para intentar el viaje. Zarpa la primera barca. Los que se quedan la ven alejarse, perdiéndose entre los canales. Días después, esa barca regresa destrozada. Se estrelló contra los arrecifes. Los sobrevivientes vuelven a nado, congelados, derrotados. La segunda barca tiene más suerte, o eso parece. Logra salir del estrecho, navega hacia el norte, y luego simplemente desaparece. Nunca llega a Chile, nunca se vuelve a saber de ella. 30 personas más que se esfuman en el océano. Para finales de 1585, la situación en nombre de Jesús es insostenible. De los más de 100 colonos que había ahí, quedan menos de 50, y deciden lo impensable: abandonar la ciudad y caminar a Rey Don Felipe. Es una marcha desesperada, débiles, hambrientos, arrastrándose por el mismo camino que ya se había cobrado 40 vidas. Algunos mueren en el camino, otros simplemente se sientan y se rinden. Los que logran llegar a Rey Don Felipe encuentran una situación igual de desesperada. Rey Don Felipe, la ciudad que se suponía iba a ser el bastión español en el estrecho, se ha convertido en un cementerio viviente.
Para principios de 1586, de las 300 personas que llegaron originalmente, solo quedan 18. 18, hambrientos hasta los huesos, enfermos de escorbuto, con la ropa hecha jirones, viviendo entre cadáveres porque ni siquiera tienen fuerzas para enterrarlos. Intentan sobrevivir como pueden. Salen a buscar mariscos cuando el cuerpo aguanta. Mastican cuero. Hay sugerencias en algunas crónicas de que tal vez, solo tal vez, llegaron al canibalismo, aunque nunca se ha confirmado. Los motines que hubo al principio, cuando todavía tenían energía para pelear, han cesado. Ya no queda energía ni para la violencia, solo para existir, apenas un día más. Y entonces, en enero de 1587, ven barcos en el horizonte. 3 barcos, velas extranjeras, no son españoles. Algunos tienen fuerzas para correr a la playa, otros apenas pueden gritar. 14 hombres y 3 mujeres. Eso es lo que queda de la gran expedición de Sarmiento. Los barcos se acercan. Es Thomas Cavendish, el corsario inglés de 27 años que está dando la vuelta al mundo. Imagina la escena. Cavendish llega buscando agua y provisiones y se encuentra con una ciudad fantasma. Cadáveres vestidos en las casas, un olor a muerte que impregna todo, y un grupo de esqueletos vivientes rogando por ayuda. Un hombre, Tomé Hernández, se arrastra hasta Cavendish. Habla algo de inglés. Le cuenta la historia, el abandono, el hambre, la muerte lenta de todos sus compañeros. Cavendish está impactado, pero también ve una oportunidad. Esta ciudad española fracasada es propaganda perfecta contra España. La rebautiza inmediatamente. Port Famine, Puerto del Hambre. Le dice a Tomé Hernández: «Sube al barco, te salvaré». Tomé sube, desesperado, agradecido. Los otros 17 sobrevivientes también intentan subir. Ruegan, lloran, se arrastran. Y Cavendish les dice que sí, que los va a llevar a todos. Solo déjenme preparar el barco, conseguir más agua y los subo a todos. Los españoles esperan en la playa, esperanzados. Por primera vez en años, hay esperanza. Cavendish desembarca, recorre la ciudad, se lleva 6 cañones de artillería como trofeo. Desarma algunas casas para usar la madera como leña. Y entonces, el viento cambia. Cavendish mira el viento, mira su barco, hace cálculos. Y toma la decisión más cruel de toda esta historia. Se va. Zarpa. Deja a los 17 españoles en la playa. Los sobrevivientes gritan, lloran, se tiran al agua intentando alcanzar el barco. Pero están demasiado débiles. Solo pueden ver cómo las velas se alejan, llevándose su última esperanza. Tomé Hernández, desde el barco, ve a sus compañeros quedarse atrás. 14 hombres y 3 mujeres, abandonados a su muerte segura. Y esos 17 nunca son encontrados. No sabemos qué pasó con ellos. Si murieron ahí mismo, si intentaron algo más, si simplemente se sentaron a esperar la muerte. Son otros 17 nombres en la lista de desaparecidos de esta maldita expedición. Mientras los últimos colonos morían en el estrecho, Sarmiento seguía atrapado en Europa, moviéndose entre cortes, rogando por ayuda. Después de ser liberado de su prisión en Francia, logró finalmente hablar con varios nobles y monarcas. Incluso conoció a la reina Isabel I de Inglaterra, la misma que financiaba a corsarios como Drake. Hay una anécdota increíble. Isabel quedó tan impresionada con Sarmiento que le ofreció financiamiento para intentar rescatar a los colonos, pero con una condición: que cambiara de bando, que trabajara para Inglaterra. Sarmiento rechazó la oferta. A pesar de todo, a pesar del abandono de Felipe II, siguió siendo leal a España. Finalmente, en 1590, consiguió que le dieran un barco para intentar volver. Un solo barco, mal equipado, pero era algo. Zarpó desde España con la esperanza de finalmente, después de 6 años, poder regresar al estrecho y salvar a quien quedara vivo. Pero el destino, ese cabrón, tenía otros planes. El 17 de julio de 1592, en medio del Océano Atlántico,
cerca de Lisboa, Pedro Sarmiento de Gamboa murió. Algunos dicen que fue enfermedad, otros que el agotamiento de años de lucha finalmente lo venció. Otros murmuran que fue el peso de la culpa, de saber que había fallado a su gente. Murió sin saber que todos sus colonos habían perecido. Murió sin saber que Cavendish había encontrado su ciudad convertida en un cementerio. Murió sin saber que Tomé Hernández, el único sobreviviente, había logrado escapar y eventualmente regresar a Perú. Porque sí, Tomé tuvo un final agridulce. Logró engañar a Cavendish en Chile, escapó cuando tocaron puerto en Quintero y llegó a Lima. Ahí vivió 33 años más, cargando con los recuerdos de lo que vio. En 1620, a los 62 años, dio su testimonio oficial sobre lo que pasó en Rey Don Felipe. Es la única fuente directa que tenemos sobre los últimos días de la ciudad, y ese testimonio es escalofriante. Entonces, ¿qué queda de esta tragedia épica? Durante siglos, la historia de Sarmiento y su expedición fue casi olvidada. Se convirtió en una nota al pie en los libros de historia. Ah, sí, intentaron colonizar el estrecho. Fracasó. Todos murieron. Siguiente tema. Pero los misterios permanecían. El más grande. ¿Dónde estaba realmente la ciudad del rey Don Felipe? Los mapas antiguos decían que estaba en Punta Santa Ana, cerca del río San Juan. Pero cuando los exploradores fueron ahí, no encontraron nada. Cero evidencia de una ciudad. Durante siglos, la ubicación real fue un misterio. Hasta que en 1955, investigadores finalmente encontraron evidencia en un lugar diferente. Bahía Buena. Resulta que los mapas históricos mentían. O estaban mal dibujados. O alguien deliberadamente puso información falsa. No sabemos por qué. En 2019, arqueólogos encontraron 2 cañones medio sacre de bronce en la zona. Exactamente el tipo de artillería que Sarmiento llevó. Esos cañones confirman finalmente, de manera definitiva, dónde estuvo la ciudad. Pero sigue habiendo preguntas sin respuesta. ¿Dónde están los cuerpos de los 500 colonos? Se han encontrado algunos restos, huesos con evidencia de malnutrición extrema. Pero, ¿dónde están los demás? ¿Qué pasó realmente con los 40 que desaparecieron entre Nombre de Jesús y Rey Don Felipe? ¿Qué pasó con la segunda barca que salió y nunca llegó a Chile? ¿Hubo realmente un segundo sobreviviente llamado Hernando, rescatado en 1590, como sugieren algunas fuentes, o es un error histórico? ¿Hubo canibalismo? Los análisis de huesos muestran malnutrición desde antes de llegar al estrecho. Pero, ¿llegaron a comerse entre ellos en los peores momentos? Estas preguntas probablemente nunca tendrán respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que esta expedición representa uno de los mayores desastres de la era de exploración. No por enemigos, no por tormentas naturales únicamente, sino por incompetencia humana, traición política y abandono cruel. Diego Flores de Valdés, el hombre que saboteó todo desde el principio, nunca fue castigado. Volvió a España, presentó reportes culpando a Sarmiento y vivió cómodamente hasta su muerte. Felipe II, el rey que autorizó la misión pero no envió ayuda, construyó la Armada Invencible y siguió expandiendo su imperio. Los colonos muertos del estrecho fueron solo números en sus libros. Y la ironía final, intentaron cerrar el estrecho para evitar que corsarios lo usaran. Pero incluso después de que todos murieron, corsarios como Cavendish siguieron pasando sin problemas. El estrecho de Magallanes nunca fue controlado por España. La misión fracasó en todos los sentidos posibles. Si esto pasara hoy, sería un escándalo global. Investigaciones, juicios, dimisiones. Pero en el siglo XVI era solo otra expedición fallida más, solo otra tragedia olvidada en los confines del imperio. Hasta que en 1843 Chile intentó nuevamente colonizar la zona con el fuerte Bulnes. Y adivina qué, también fracasó. El estrecho se cobró más víctimas.
No fue hasta Punta Arenas, fundada en 1848, que finalmente se logró establecer un asentamiento permanente, casi 300 años después de Sarmiento. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Te imaginas estar en ese lugar, esperando un rescate que nunca llega, viendo morir a todos a tu alrededor? ¿Crees que Sarmiento fue un héroe trágico o un ambicioso irresponsable? ¿Y qué hay de Diego Flores, el villano perfecto de esta historia? Cuéntanos en los comentarios qué te impactó más. Y si hay algún otro explorador o misterio histórico que quieres que investiguemos, déjalo ahí abajo. Si estas historias te están enganchando, regálanos un like y suscríbete. Porque el pasado está lleno de tragedias, misterios y héroes olvidados que merecen ser recordados. Y la próxima vez que veas un mapa del Estrecho de Magallanes, recuerda, ahí abajo, en algún lugar, están los restos de 500 soñadores que apostaron todo a una misión imposible, que confiaron en sus líderes, que esperaron una ayuda que nunca llegó. Su ciudad desapareció, sus cuerpos se perdieron, pero su historia, esa historia de tragedia y abandono, es así que permanece, como advertencia, como recuerdo, como un eco del pasado que todavía nos grita. Nunca olvides a los que fueron sacrificados en el altar de la ambición imperial. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, la historia real siempre es más loca que la ficción.